Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Vamos a ir por parte. Como habíamos estado compartiendo, ¿verdad? Dijimos que el libro de Génesis es conocido como el libro del principio o el libro de las semillas, porque en este libro Dios revela, ¿no es cierto?, la siembra de su pensamiento. Es decir, vemos, por ejemplo, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y vemos después el postrer Adán, que es Cristo Jesús. El primer hombre, ¿no es cierto?, sabemos que ha fallado al Señor, pero Cristo es el postrer Adán, que es hecho espíritu que da vida. Vemos que hay un árbol y que allá en Apocalipsis también se encuentra este árbol. Vemos que hay un río, allá también hay un río. Pues bien, podemos darnos cuenta cómo a través de todo este libro, en él están sembrados el desarrollo que se va hablando en todas las Escrituras. Y Dios, ¿no es cierto?, no gasta palabras para tratar de argumentar con el hombre, para tratar de explicar su existencia. Dios no gasta palabras para tratar de explicar al hombre que él existe, porque dice el necio en su corazón no hay Dios. Sin embargo, dice la palabra, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La respuesta para el creyente es la fe. A través de la fidelidad de la palabra y de la sencillez, el creyente puede creerle a Dios, puede creer que Él es el autor de todas las cosas. Y dijo Dios, ¿no es cierto?, hagamos al hombre. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, tuvieron el consejo eterno de terminar crear al hombre. Dentro de todo lo que Dios había creado, faltaba el administrador de esta creación. Es así como se hizo el hombre, como el administrador de esta creación. Y Dios lo toma y lo pone en el huerto y lo crea, dice, a su imagen y a su semejanza, teniendo la vida de Dios y expresando a Dios en su vida. El hombre no fue creado para vivir en forma independiente de Dios, sino que el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. La llenura del hombre, la alegría del hombre es vivir dependiente de Dios. Lo dijo el Señor Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Pues bien, en estos versos que nosotros hemos leído del capítulo 2, nos damos cuenta que en 6 días Dios creó todas las cosas y al séptimo día dice la palabra que Él descansó. Pero en realidad no es que Él se haya cansado, Él es Dios, sino que en el séptimo día Dios determinó el parar de una obra consumada. Él consumó su obra y Él comenzó, ¿verdad?, a disfrutar y a contemplar todo lo que Él había creado. Creó los cielos, creó la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios, dice también, que era bueno en gran manera. Es así entonces como comenzamos estos primeros versos. Nos damos cuenta nosotros que el día de descanso hoy día para el creyente no es un día. No podemos nosotros pensar que el día séptimo fue cambiado por el primer día de la semana. Algunos tratan de acomodar esto y decir, hay algunas congregaciones, denominaciones que todavía guardan el sábado, pero como dice Colosenses, nadie os juzgue en luna nueva o en días de reposo, en ninguna de estas cosas, porque para el creyente hoy día el descanso no es un día, sino es una persona, y esa persona es Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dije Mateo 11, el verso 28. Entendemos, ¿verdad?, que el descanso, ¿no es cierto?, no es un día, sino es una persona. Es decir, en Jesús hay verdadero descanso. El creyente, el hombre que ha venido a Jesús, la mujer que ha venido a Jesús, ha descansado de una obra fatigosa del pecado, de una obra cansadora del pecado, porque el pecado es una carga que ata el alma y lleva cautivo al hombre, dice, como dijo el apóstol Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, el hombre es cautivado por el pecado, el hombre es atado por el pecado. Pero Jesús invita, ¿no es cierto?, al pecador, al hombre que le cree y que le recibe, para que encuentre un verdadero descanso en la persona del Señor Jesús. Por lo tanto, hoy día entonces el descanso no está en un día, sino el descanso está en la persona del Señor Jesús. Cuando hemos recibido a Jesús, nuestra alma ha descansado, nuestra alma tiene paz, tenemos paz con Dios, porque nuestra deuda fue pagada, porque sabemos que fuimos librados del juicio que viene sobre este mundo. Bendito sea el Señor, hay un verdadero descanso en el alma por haber recibido a Jesús. Luego dice, ¿no es cierto?, que queda un reposo para el pueblo de Dios, es decir, para el pueblo terrenal, para Israel. Queda un descanso ciertamente. Hebreos 4 dice, el verso 8, Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Queda un reposo para el pueblo de Dios, ciertamente, para el remanente fiel, para aquellos que le crean al Señor en la tribulación, para Israel y para todas las naciones que crean en el Señor en el reino milenial, ciertamente ellos descansarán. Bendito sea el Señor. Pues bien, continuando entonces adelante con esta porción, en Génesis capítulo 2, verso 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios había hecho los cielos y la tierra, y todo lo que hay, como dice, ¿no es cierto?, todo lo que hay fue hecho por el poder de Dios, pero aún no estaban hechas las plantas ni la hierba, ¿verdad? Pero aún ya estaba allí, porque la tierra la tenía, Dios la había formado allí. Faltaba a la orden de Dios para que esto brotara y creciera. No había lluvia todavía, pero dice que de la tierra subía un vapor para regar toda la tierra. Mire la bondad de nuestro Dios. El hombre no había intervenido en nada, el hombre no había hecho nada, porque el hombre todavía no estaba allí presente. Mire las especulaciones de los hombres, sacando cálculos
tremendos, ¿verdad? Sin embargo, es una mente débil y pequeña. Y vemos que luego Dios forma al hombre. Y dice la palabra que lo forma del polvo de la tierra. Hay muchos hombres que dijeron que ellos son polvo. Abraham dijo, ¿quién soy yo para que tú me mires? Yo soy polvo de la tierra. Ana dijo, yo soy polvo, tú levantas al hombre del polvo. David dijo, porque el Señor se acuerda de que somos polvo. Todos los siervos de Dios han reconocido su condición. Por cierto, el incrédulo no reconoce realmente su condición, porque el incrédulo se ensoberbece, se enorgullece. Pero sí el creyente puede reconocer que es polvo. ¿Y qué es el polvo? ¿Qué valor tiene el polvo? Ninguno. Al contrario, el hombre cuando se le junta tierra y polvo en sus zapatos, ¿qué es lo que hace? Se los sacude, ¿verdad? Para sacarse el polvo y el barro. Pues el polvo no tiene ningún valor. Sin embargo, a este polvo Dios le dio valor. Amén. Porque dice la palabra que del polvo hizo al hombre. Pero a este polvo, a este hombre que formó, le faltaba algo. Le faltaba el aliento de Dios. Le faltaba la vida. Y la vida estaba en Dios. En la respiración de Dios entra el espíritu del hombre, porque Dios da aliento, porque dice que Dios sopló para el hombre y el hombre fue un ser vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, que hay allí, bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el 4.º río es el Éufrates. La palabra santa muestra entonces que Dios hizo un huerto al oriente, ¿verdad? Y este huerto, ¿no es cierto? Edén, como significa su nombre, delicia o placer. Este huerto que estaba allí plantado, dice, no solamente era algo lleno de frutos, sino también era algo hermoso a la vista. ¿Qué hombre lo plantó? ¿Qué hombre lo cultivó? ¿Qué hombre lo cuidó? Ninguno. Pero Dios se plació de hacer un huerto hermoso, agradable a los ojos, y lleno de toda clase de frutos, para que este hombre que Dios había creado pudiese disfrutar de todo lo que Dios hizo allí. Luego dice que de Edén salía un río. Pongan atención a esto. Dice que de Edén salía un río. Y este río dice que se repartía en 4 brazos. Y en cada uno de esos brazos fluía el río, ¿verdad? Hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Es decir, recorría toda la tierra para regar. Un río lleva agua y el agua es sinónimo de vida. Donde llega el agua llega la vida. Brotan las plantas, florecen, crecen. Pues bien, este río regaba toda la tierra para bendecirla. Es decir, las misericordias del Señor se mostraban, dice. El Éufrates lo menciona allí. Y dice otro, llegaba a la tierra de Cus, que es África, Etiopía. Es decir, regando toda la tierra, llegaba la bondad de Dios a todos los puntos de la tierra, Dios demostrando. Hoy en día, el río de Dios es espiritual. Y este río de Dios espiritual no ha dejado de fluir.
Porque si bien es cierto, vemos que el jardín, el huerto de Edén ya no está más en ese lugar, sino que fue quitado de ahí una vez que el hombre pecó. Y dice que hubieron querubines protegiendo este lugar. Pero hoy día el río de Dios es espiritual y Dios sigue fluyendo. Y Dios sigue tratando de alcanzar al hombre, porque no es el hombre el que busca a Dios, sino que siempre ha sido Dios buscando al hombre. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Éxodo 17, el verso 6, He aquí, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. ¿Qué tenemos en este verso? Tenemos el río de Dios fluyendo. Es decir, cuando el pueblo pasó por el desierto, nosotros vemos que Dios no los dejó ni los desamparó. Por eso le dijo el Señor, porque no te dejaré ni te desampararé. Anduvieron 40 años por el desierto y Dios allí estuvo con ellos. Y la bondad de Dios estuvo con ellos. En el desierto no hay agua, sin embargo Dios los condujo a la fuente de las aguas. El río estuvo fluyendo para que ellos bebieran, para que ellos se lavaran, para que ellos se sustentaran. El río de Dios desde Génesis no ha parado de fluir tratando de alcanzar al hombre, para que el hombre se vuelva a Dios y para que el hombre pueda tener entonces comunión con Dios. Luego tenemos en Juan capítulo 7, dice el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. A través de todo el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que siempre ha estado el fluir de Dios, tratando de alcanzar a los hombres, tratando de ayudar al hombre para que el hombre se vuelva a Dios y el hombre pueda gustar de la presencia y de la comunión con Dios. Porque toda bondad y toda buena dádiva desciende de lo alto, proviene del cielo. Así también cuando vino el Señor, Él es el don perfecto. El Señor, conversando con la mujer samaritana, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le habla, le dice, dame esa agua, y el Señor le responde, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Es decir, el don perfecto de Dios es Jesús. Él es el agua viva y el Señor estaba manifestando a los hombres que bebieran de Él, porque Él realmente es el agua de vida que tiene el poder de saciar la sed del alma de todos los hombres, de saciar ese vacío interior de todas las personas. Hay un vacío en el alma de cada persona que no ha venido a Jesús. Y solo Jesús, como el agua viva, puede llenar ese vacío interior, esa saciedad, ¿no es cierto?, que quiere experimentar cada corazón. ¿Por qué los hombres buscan tantas cosas? Porque quieren llenar ese vacío interior. Solo Jesús es el agua viva que puede llenar. Luego nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Después dice, me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
Vemos entonces este río allá en el huerto. Vemos después este río, ¿verdad?, tratando de alcanzar a los hombres a través de todo el Antiguo Testamento. Vemos este río en la persona del Señor Jesús como el agua de vida que sacia la sed. El que cree en mí, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo vemos allá en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, cuando estemos con Él por la eternidad. Este río seguirá fluyendo, seguirá trayendo bendiciones, seguirá trayendo con contentamiento, seguirá trayendo, ¿verdad?, alegría al corazón, porque este es el río de Dios, porque este es Dios fluyendo para satisfacer y saciar la sed interior del alma, la sed interior del corazón de los hombres. Gloria al Señor. Luego el verso 15 del capítulo 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. La sentencia de Dios fue clara. Dios le ordenó al hombre que comiese de todos los árboles que estaban en el huerto. Todo lo que allí hizo Dios era bueno, pero Dios puso este árbol también allí para que el hombre tuviese que obedecerle a Él. El verso 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, dijo, le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Si nosotros pensamos cuánta sabiduría Dios le concedió a Adán, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia tenía Adán. Dice Dios que hizo pasar a todos los animales delante de Adán, y Adán llamó nombre a todos los animales. El nombre que hoy tienen los animales es el que Adán les dio. ¿No se imagina usted una hormiga que se llamara elefante? No cabe en nuestra mente, ¿no es cierto? O un elefante llamarse hormiga. Esa es la sabiduría de nuestro Dios. Por lo tanto, el hombre fue capacitado con una tremenda sabiduría y con una tremenda inteligencia. Pero dice la palabra, dice, mas para Adán no se halló una ayuda idónea para él. La palabra idónea es lo que el hombre o lo que el otro necesitaba. Lo que él no tenía lo proveía la otra parte. Es Dios el que estimó. Es Dios el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es el pensamiento de Dios. Es el deseo de Dios. Una vez que pasaron todos los animales, Adán no se halló una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, ¿de dónde entonces Dios iba a proveer una ayuda para Adán si no se la halló en ninguno de los animales? Los hombres dicen hoy: mi mejor amigo es el perro porque es fiel.
Pero el perro puede ser muy fiel, pero es una mascota, es un animal. El perro no te va a hablar. Tenía entonces que Dios proveer esta compañera para Adán. Y mire, cuando Dios creó todas las cosas y crea al hombre, aún no estaba formada la mujer, pero Dios ya la veía. Y no la veía como algo aparte, sino la veía en el hombre. Y es por eso que dice la Escritura que Adán tuvo que caer en un sueño profundo y aún de su propio costado sacar a esta mujer. Y cuando se la presenta a él, dice, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Es decir, había una unión perfecta, había una comunión perfecta, no solamente en lo externo, sino también en lo íntimo, en lo de adentro. Podía haber un complemento entre el hombre y la mujer, porque así lo estimó el Señor. Por lo tanto, entendemos, ¿no es cierto?, que esto es una figura, como dice Efesios. Dice Efesios 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado por el lavamiento del agua por la palabra. Dice, grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así como Adán cayó en un sueño profundo, así nuestro amado Señor también murió en la cruz, para que con su muerte y su resurrección saliese a vida la iglesia. Gloria al Señor, porque la iglesia es fruto de la aflicción del Señor, porque la iglesia es fruto del dolor del Señor, de su muerte y de su resurrección. Gloria al Señor. Amén. Cada creyente, ¿verdad?, cuando nos congregamos, somos parte de la amada del Señor. Y somos fruto de su dolor y somos fruto de su aflicción. Por lo tanto, dijo entonces el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entendemos entonces que desde el principio el matrimonio no es un invento de los hombres. No es una idea del hombre. Por el contrario, hoy día los hombres, ¿verdad?, engañados por el maligno, son arrastrados por la corriente de que el matrimonio solo es un papel, solo es un documento, no sirve para nada, total, convivamos nomás, no hay mayor responsabilidad, si esto no resulta, cada uno por su lado. Eso es un invento, ¿verdad?, del maligno para alentar el libertinaje sexual. Sin embargo, es un mandato de Dios, el matrimonio es un mandato de Dios, el matrimonio es una institución no del hombre sino de Dios, y por eso dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán dos o una sola carne. ¿Cómo Dios ve a un hombre y a una mujer que se unen en matrimonio? Como uno solo delante de Dios. Así también, ¿cómo ve el Padre? ¿A dónde el Padre puede ver a los creyentes sino en su Hijo? Hemos sido unidos a su Hijo. Él es la cabeza. ¿Y qué es el cuerpo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es el cuerpo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo puede manifestar la cabeza todas las riquezas de Dios? A través de su cuerpo, que es la iglesia, a través de la reunión de los creyentes. Cuando los creyentes nos reunimos, Dios comienza a manifestar su plenitud a través de la cabeza, a través del cuerpo. El cuerpo puede expresar las órdenes de la cabeza. Qué importante entonces ver que la iglesia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Bendecimos al Señor. Ve cómo nos damos cuenta que en estos primeros capítulos están, ¿verdad?, representadas tremendas verdades espirituales, tremenda enseñanza para nosotros. Vemos a Adán, vemos a Eva, sin embargo, Adán, el primer hombre, falló. Pero como dice 1 Corintios 15:45, fue hecho Adán el primer hombre alma viviente, pero el postrer Adán es un espíritu que da vida. El postrer Adán es Cristo Jesús. Y en su muerte y en su resurrección se le ha unido la iglesia.
Bendito sea el Señor, reinará el Señor, viene el Señor por su amada, viene pronto el Señor. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Que el Señor guarde nuestro corazón, podamos nosotros guardar su palabra, podamos nosotros guardar su verdad. Amén. Demos gracias. Eterno Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por tu palabra, porque vemos, Señor, que en ella están encerradas grandes verdades que se desarrollan a través de todas las Escrituras. Gracias porque somos parte de tu amada. Gracias porque tú eres la cabeza. Gracias, Señor, porque somos tu cuerpo. Te amamos, te bendecimos, te esperamos. Fiel eres, Señor, y tú cumplirás tu promesa. Amén. Amén. A ti alzo mis ojos, a ti que habitas en los cielos, a ti mi Señor, a ti alzo mis manos, a ti que reinas por los siglos. Mi corazón se alegra en tu presencia, como las aves al llegar un nuevo día. Mi alma se deleita en alabarte, porque eres mi luz y eres mi vida. A ti nuestros ojos miran a ti nuestro canto sube hacia ti, Señor. A ti, Señor, a ti, Señor. A ti alzo mis ojos, a ti que habitas en los cielos, a ti mi Señor, a ti alzo mis manos, a ti que reinas por los siglos. Mi corazón se alegra en tu presencia, como las aves al llegar un nuevo día. Mi alma se deleita en alabarte, porque eres mi luz y eres mi vida. A ti nuestros ojos miran a ti nuestro canto sube hacia ti, Señor. A ti, Señor, a ti, Señor.